En esta sección veremos las cargas de viento. Como ya hemos visto anteriormente, hemos colocado una carga de viento apropiadamente dentro del ejercicio anterior, que es una carga estática lineal, y que por lo general esto nos sirve cuando podemos calcular en otro programa las cargas normativas por viento y luego las introducimos manualmente en el programa. Sin embargo, Robot también presenta algunas ayudas para generar estas cargas de forma automática. Por ejemplo, si vamos a pestaña de cargas, veremos que existe una simulación por cargas de viento, tanto generar cargas de viento propiamente tal, y una simulación de fluidos adecuada por finitos de acuerdo a este. Y un poco más arriba no se encuentra activa el nieve y viento en 2D o 3D de acuerdo a la normativa que nosotros estamos incluyendo. Nieve y viento, simulación de cargas. En este caso nos situaremos en el apartado más general, en generar cargas de viento. En primer lugar, vemos que la simulación de viento, y en esta simulación podemos seleccionar varios o la dirección de la carga de este viento, por si deseamos seleccionar alguna. De acuerdo a este ejercicio podemos deseleccionar en este apartado, y de acuerdo a que podemos seleccionar, porque producirá mayor carga en el edificio o esta que sea más desfavorable. Podemos establecer la velocidad del viento, que podemos verla un poco más abajo, y en función de la presión también, y establecer en altura del terreno, que en este caso sería 0, y pues cuáles serán los elementos a los que será expuesto el viento que nos muestra en todos los elementos, y para ello la sección que nos indica en huecos, que lo podemos ver un poco más abajo, huecos en paneles cerrados para el flujo de este ejercicio. Y si nos vamos al proyecto en sí, no tenemos ventanas apropiadas. Entonces, para ello, en la sección donde nos indica huecos en paneles, debemos, y si no lo tenemos, conforme a esto, no sería real. Entonces, para ello debemos generar la siguiente situación. Para ello, cerraremos las herramientas de simulación y crearemos paredes falsas que nos aportarán una rigidez a nuestro modelo, sino que únicamente nos van a servir para aplicar estas cargas, en nuestro caso cargas de viento. Así que volvemos a nuestra vista en geometría, pinchando un poco más arriba donde tenemos ya configurada, y en geometría, y esperaremos unos minutos hasta que se despliegue el apartado de las opciones y herramientas que nosotros necesitamos. En este caso, de carga de viento. Estando en geometría, nos dirigiremos a la pestaña de estructura, en el apartado de cerramientos, y pincharemos una vez, en donde, como se puede observar, no contiene ningún parámetro de resistencia, porque no es un panel, ya que es una forma conceptual, o sea que solo se aplicarán unas ciertas cargas. En este caso aplicaremos la generación rectángulo a 3 puntos. Entonces pincharemos una vez acá y nos vamos a situar en cierto apartado dentro de nuestro ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, y nótese X, Y y Z, vamos a aplicar de acuerdo a este ejercicio, pinchando una vez aquí, acá, en esta propiedad. Vamos a seleccionar adecuadamente y vamos a obtener un cerramiento a 3 puntos. De acuerdo a ello, vamos a hacer lo mismo para en el otro sentido. Vamos a volver a dar clic en este punto, pero en otra dirección.
Vamos a hacerlo de nuestro sentido. Acá 1, 2 y en esta consecutiva. En este caso ya hemos hecho dos cerramientos y sé que no es visible. Podemos ir a las herramientas de sección para que nos sea más visible. Tan solamente pincharemos acá en forma de sección para que sea un poco más visible. Entonces, dicho esto, tendremos tanto en un sentido y en el otro los dos cerramientos. Ya podemos, y lo que nos interesa, y vamos a, o así que creados estos cimientos en esa dirección, cerraremos la aplicación y aplicaremos un estudio del viento que logre impactar en estas dos direcciones o cerramientos que hemos creado, y luego de ello volveremos a nuestra lista de cargas. Luego de llegar a la interfaz de las cargas, daremos clic en el icono de generación de las cargas de viento, por ejemplo en la pestaña de cargas nuevamente, dando clic en simulación de carga de viento y el apartado de generar cargas de viento. Luego de cargado nuestra simulación en viento, y nos situaremos probablemente tal entre X y Y, como lo tenemos que ver, tanto en una situación o la otra, y deseleccionaremos la opción en X, tanto porque queremos impactar en lo que hemos creado anteriormente, y el ejercicio también nos aplica. Entonces, de acuerdo a la región o la situación donde impacta el viento en estas dos superficies, y de acuerdo a ello, vamos a ver que obtenemos también en el perfil de viento, y nos vamos a situar en el perfil de viento, donde podríamos cambiar el perfil de viento por un factor de coeficiente de velocidad, aumentándolo, pinchando una vez, ya que a medida que aumente en su altura, también esta aumenta su velocidad. Dicho y conforme seleccionado todos los elementos que he necesitado de acuerdo a dicha carga, entonces daremos clic, pero en esta opción lo vamos a dejar en tal cual, así como lo vemos acá en 1, o incluso un poquito más, hasta 1.5 por decirlo así. Vamos a ver en pestaña en general, tanto en un sentido, nótese siempre en la situación que donde nosotros impactamos, o lo podemos dejar en una opción solamente para lo que hemos seleccionado de acuerdo a nuestro proyecto, tanto en X menos e Y menos, o en otro sentido. Lo vamos a dejar en este caso en los dos sentidos para que impacte, a pesar de que lo que no hemos creado para verlo a continuación. Dicho esto, entonces estamos conforme a, de acuerdo a los parámetros de viento, que lo podemos dejar en 20, y la presión de viento, y el terreno, que lo podemos dejar en 0 de acuerdo a la cota, y los elementos se encuentran todos seleccionados. Huecos en paneles de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho anteriormente, y la generación automática de acuerdo a un porcentaje que lo tenemos de acuerdo a el proyecto. Daremos clic en iniciar. Veremos que sigue en el proceso de cálculo, como podemos ver en esta generación, las carga automáticamente, y está visualizando la presión de acuerdo a los elementos seleccionados. Y después que haya realizado el mallado, que podemos verlo un poco más abajo, logramos visualizar la presión sobre los elementos. Ahora bien, esperando algunos momentos que está haciendo un estudio por elementos finitos y el mallado y de la estructura para que absorbe la simulación, daremos o donde podemos ver la escala de presión de nuestro proyecto, que está bastante cargado. Y bueno, y luego que termine la simulación, en la compatibilidad de la forma perpendicular, que podemos ver en la compatibilidad de viento, tanto perpendicular y vertical, que lo podemos siempre observar de acuerdo a que se va a tomar unos momentos, de acuerdo al tipo de proyecto, entonces generará las cargas. Y una vez que termine esto, volveremos
para no hacer muy largo el proceso de esta simulación, a lo que termine volveremos en este curso en Robot Structural versión 2020. Ahora bien, se ha generado un análisis de carga que podemos, de acuerdo a lo que hemos generado, para 20 metros por segundo o para su velocidad. Un breve consejo que podemos entregarles: para cuando estamos realizando este tipo de análisis, quizás se toma mucho en el proceso de análisis aumentar el coeficiente de divisiones de carga, que para ello llevarlo a un 2%, que lo podemos ver un poco más abajo, o hasta incluso hasta el 5%, para que el proceso de la carga no sea tan lento. Ahora bien, si cerramos, daremos en aceptar y cerrar, y ahora vamos a nuestro análisis. En análisis de pestaña, en tipo de análisis, de acuerdo a las cargas ya creados por nosotros y que podemos observar en las simulaciones de viento, que lo podemos ver en un apartado apropiado, y por su naturaleza de viento, y podemos observar en el tipo de análisis por simulación por viento. Entonces logramos observar un comportamiento estático lineal, dando o que se han aplicado esas cargas que se han calculado o previamente. Y nótese que existen unas cargas aplicadas que lo podemos ver a través de la modelación que nosotros hemos creado o con ustedes en diversas direcciones, tanto perpendiculares a todo el edificio. Y nos veremos en el siguiente episodio o sección, en donde veremos, y vamos a dejar cerrar, y nos veremos nuevamente en la siguiente sesión para el tema de espectros a continuación.